Bueno, esta semana se definieron las nuevas directivas de la FEUC y la FET. Vamos a conversar sobre el futuro del movimiento estudiantil y el trabajo en conjunto entre las diferentes organizaciones. Y para eso nos acompaña la presidenta electa de la FEUC, Sofía Barahona. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Y también nuevamente tenemos en CNN Chile, porque lo tuvimos en el debate de la FET, Daniel Andrade. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Y queremos comenzar de inmediato. Y lo primero que quiero preguntarles es, desde su perspectiva, ¿cuál es el estado del movimiento estudiantil? Sofía. Yo parto. Bueno, yo creo que el diagnóstico es más o menos generalizado. Actualmente el movimiento estudiantil perdió la conexión con la ciudadanía y eso se demuestra no solamente en la baja aprobación que ha tenido, sino también, por ejemplo, lo poco convocantes que han sido las últimas marchas convocadas para la reforma de educación superior. Yo creo que esto es súper preocupante en el sentido de que aun cuando la ciudadanía sigue compartiendo las consignas y el sueño del movimiento estudiantil, no se está sintiendo identificado por la que La pregunta es, ¿por qué se perdió esa conexión? Porque, bueno, yo creo que hay distintos factores entre los cuales se encuentran, por ejemplo, en que no hemos sido capaces de promover distintas formas de manifestación en relación a nuestras mismas demandas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el 2011 salían las mismas familias, salían los niños a marchar por la educación, salían las abuelitas a acompañar a sus nietos. Yo creo que eso se perdió un poco muchas veces porque quizás nosotros también hemos sido suficientemente propositivos también y no hemos sido capaces de devolver esa alegría a la que ha tenido, o sea, que ha perdido el movimiento estudiantil. ¿Daniel, coincides o discrepa? Coincido, y además creo agregar que también hoy día tenemos que pensar que la sociedad chilena y a la ciudadanía no solamente le afecta o siente el conflicto educacional, sino que hoy día también los movimientos sociales han emergido y hay otros problemas también que hoy día son visibles, como el movimiento No Más FP, como el movimiento Ni Una Menos, los conflictos medioambientales, por ejemplo. Además, por ejemplo, te quiero preguntarte algo, porque tú mencionas el No Más AFP y el No Más AFP es algo que además toca súper inmediatamente a mucha gente todos los días y a todos les va a tocar el tema de las AFP y no necesariamente a todos el tema de la educación superior. Además, es una temática tal vez incluso más convocante. Me refiero a que no todos van a estudiar en la universidad y en cambio todos van a pasar por el proceso de pensionarse. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Que incluso les pueden copar más gente, me refiero, preocupada de un tema. Algunos pueden decir la educación. No Más FP. Sí. Sí, o sea, obviamente que puede ser que sea un conflicto que aqueje a más personas o todos sí o sí van a pasar a llevar con el tema más FP, pero el movimiento estudiantil siempre se ha planteado la transformación total de la educación, no solamente el de la universitaria. ¿Y no será a lo mejor ese error haber tenido el planteamiento para toda la educación, pero haber puesto demasiado énfasis solo en la educación superior? Yo creo que hoy día estamos en un proyecto de reforma de educación superior, pero hoy día también se realizaron proyectos de reforma en el plano secundario y también en el infantil. Y ahí en particular el movimiento estudiantil tuvo sus planteamientos, manifestó su discrepancia frente a ese proyecto, pero ese proyecto igual se llevó a cabo. Además, hoy día cuando se hizo la reforma de educación superior se dividió en tres partes, siendo que uno debería pensar en un sistema total de educación. Ya vamos a hablar de esa reforma para preguntarles a ambos sus puntos de vista, pero antes no quiero dejar pasar un tema. El tema de la violencia y cuando ha habido violencia en las manifestaciones. Quiero saber, primero, si creen que eso influyó también en el rechazo de parte de la población hacia el movimiento estudiantil y segundo, si es que ustedes creen que ha faltado condenar con más fuerza la violencia o creen que no. Mira, yo creo que hoy día sí afecta la conexión con la ciudadanía el tema de la violencia, pero también hoy día tenemos que entender, tal como lo planteó el vocero de No Más FP, Mesina, que dijo que hoy día no podemos quedarnos solamente en constatar la violencia, sino que hoy día efectivamente tenemos que ver las causas de esa violencia y en verdad en la sociedad que vivimos hoy día y los grados de violencia que tiene. Y en particular eso es un elemento, pero además hoy día el movimiento estudiantil también ha caracterizado y ha mostrado cuando efectivamente repudia la violencia. Por ejemplo, cuando ocurrió en Valparaíso el 21 de mayo, el caso del trabajador que murió en el incendio, el movimiento estudiantil, en particular la Confech, sacó una declaración. El problema es que después eso no se hace visible. Por ejemplo, también cuando estuvo el Cristo Roto, también inclusive la FEUC de este año también se hizo cargo de eso. Sofía, ¿tú crees que se ha condenado con la fuerza suficiente la violencia? Yo creo que no hemos sido suficientemente capaces de condenar transversalmente la violencia en todos sentidos, a la violencia que ejerce el Estado contra los mismos ciudadanos y que se manifiesta la represión, por ejemplo, que vemos en las marchas muchas veces. Me refiero a la estudiantil, a la que la gente puede achacarle a ustedes, porque no les va a achacar a ustedes la represión policial, ni les va a achacar a ustedes, en el fondo, la violencia estructural de la cual hablan. Por eso les pregunto, si respecto a la que ustedes podrían tener responsabilidad, ¿han sido suficientemente claros? Yo creo que uno tiene que ser suficientemente capaz de condenar a la violencia en todo sentido, o sea, la estatal y también la que se ejerce desde los mismos estudiantes. ¿Y lo han sido? Yo creo que
quizás nos ha faltado un poco. Y también creo que tenemos que ir un poco más allá de decir la autocrítica que nosotros tenemos como movimiento estudiantil y tenemos que pasar a las propuestas. Por ejemplo, buscar nuevas formas de manifestación. La gente en la casa no quiere que exista más violencia en la marcha, no quiere que, por ejemplo, hayan destrucciones de los kioscos de las personas que van a trabajar, y en ese sentido yo creo que también se puede evitar de otras maneras, por ejemplo, convocando a ciertas concentraciones que sean de manera distinta, proponiendo también manifestaciones culturales, como lo fue en el 2011, la Marcha de los Paraguas, por ejemplo, a mí refleja muy bien lo que deberíamos volver a lograr este año con el movimiento estudiantil. Vamos a la reforma educacional. ¿Creen que hay que modificar, trabajar sobre este proyecto o retirarlo y hacer un proyecto nuevo? Nosotros en particular, creemos que hoy día ha fracasado el proyecto de reforma de educación superior, y ha fracasado porque de partida ha sido rechazado por todos los actores sociales, inclusive también los actores políticos hoy día lo rechazan, y además no se hace cargo responsablemente de la crisis en educación. No aborda el tema del endeudamiento de todas nuestras familias que hoy día están endeudadas, no aborda también el problema del fortalecimiento de la educación pública. Primero respóndame eso, si hay que retirar el proyecto de una o trabajar sobre él. Nuestro énfasis principal hoy día está en generar un nuevo proyecto de ley en conjunto con los actores, con los rectores, con los académicos, con los actores del mundo educativo que efectivamente hoy día están pensándose cómo resolver el conflicto de la educación, la crisis de educación actual, y eso además haciendo puentes al Parlamento, pero hoy día por sectores que están por fuera de la nueva mayoría, inclusive invitando a parlamentarios que hoy día puede ser que estén dentro de la nueva mayoría, pero que estén disconformes de cómo se ha llevado ese proyecto, pero en la cancha hoy día del movimiento por la educación. Sofía, ¿crees que hay que retirar el proyecto? No, yo creo que es importante empezar a trabajar en un nuevo proyecto que nazca desde la misma ciudadanía. ¿Retirar el que hay? No necesariamente, yo creo que eso es algo que se tiene que evaluar desde los distintos actores sociales, también desde nosotros como movimiento estudiantil, no es algo que hayamos definido, y en ese sentido me parecería irresponsable también que nosotros a priori decidiéramos o dijéramos nuestra opinión si no lo hemos discutido anteriormente con los mismos estudiantes. Sin embargo, yo creo que es muy importante no solamente quedarnos en la consigna y en decir por qué estamos en contra del proyecto de ley que presentó el gobierno, sino que también ser lo suficientemente responsables para generar propuestas concretas para poder modificarlo. Me gustaría saber algunas cosas, por ejemplo, de lo que piensan ustedes dos. Educación gratis solo en las universidades estatales, en las universidades del Consejo de Rectores, en todas las universidades que sean de calidad. ¿Por cuál de las tres estarían? Yo, a lo menos, estoy de acuerdo con la gratuidad en aquellas universidades independientes que sean privadas, estatales, que cumplan con un rol público. Y en ese sentido, a mí me parece que aquellas universidades que cumplan, por ejemplo, con criterios de calidad, con criterios de democracia, de buenas condiciones laborales, que entreguen herramientas suficientes a los estudiantes y que también tengan un rol público, sí deberían recibir financiamiento por parte del Estado. ¿Daniel? Yo creo que hay que partir por un fortalecimiento de la educación estatal. En particular, ahí puede haber una gratuidad en la universidad estatal, pero también hoy día hay que entender que si hay un marco regulatorio fuerte que potencie efectivamente lo que acaba de plantear también Sofía, se puede ampliar a las universidades tradicionales y que efectivamente hoy día cumplen y han ¿Solo cumplido tradicionales y fuera de las tradicionales? Yo creo que es una discusión que dentro del movimiento estudiantil todavía está abierta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Yo pienso que hoy día si hay un marco regulatorio que es potente, que efectivamente se hace cargo, que hay una institucionalidad fuerte y que la matrícula estatal crece, porque no sigue siendo el 15%, sino que efectivamente hoy día pasa a ser una matrícula que da un ejemplo de cómo tiene que ser la educación hoy día en Chile, creo que podríamos hablar en ese marco de esa... O sea, podríamos, desde esa perspectiva, con esas condiciones, con esa cancha en el fondo rayada, como tú la planteas, ¿te parecería que podría extenderse a las privadas no tradicionales? Sí, sí, a aspirar a una gratuidad universal, pero en la cual hay un fortalecimiento de la educación pública. Otro margen es institucional, otro punto es a quiénes gratuidad. Entonces quiero saber si ustedes creen en la gratuidad, ya me definieron en las instituciones, pero dentro de esas instituciones que ustedes marcan como la cancha, ¿para todos o para quienes pueden pagar por sus estudios? No, yo creo que debería ser para todos. ¿Y por qué es más relevante a estas alturas de ingreso de Chile dar gratuidad de la educación superior para todos que, por ejemplo, ese dinero inyectarlo en educación inicial, donde claramente también hay necesidades importantes? Sí, sí. O en salud, por ejemplo. Sí. O sea que yo creo que el diagnóstico... Es que yo creo que eso es discutible, porque para mí el financiamiento está, pero falta voluntad por parte del gobierno. ¿Hay plata para todos, Sofía, en Chile? Yo creo que podría, o sea, obviamente hay que priorizar ciertas cosas. Por ejemplo, es muy importante para mí priorizar en cuanto a educación, más en educación que en defensa, por ejemplo. Y creo que tiene que ser gratuita para todos, porque solo de esa manera podemos pasar del paradigma individualista en el que estamos actualmente a uno donde entendemos la educación como un derecho social, donde cada uno se hace responsable también de lo que le está pasando al otro. Y la única manera de garantizar ese cambio de paradigma es también a través de la gratuidad. Daniel, Además, ¿ustedes saben cuánto cuesta la gratuidad? ¿Total?
¿Cuánto es lo que sale? No tengo ¿Y claridad. cómo saben que la plata alcanza entonces? Pero nosotros hoy día hay reformas que se pueden realizar, precisamente hoy día hay parte del CAE que se puede hacer, de los fondos que hoy día el Estado está destinando al crédito con aval del Estado, y esos fondos paulatinamente, con una transición, tienen que ir destinándose a la gratuidad, aparte inyectar más recursos para la gratuidad. Y ahí en particular, yo creo que si la pregunta que tú planteas, si hoy día es salud o educación superior, hoy día si uno fortalece la educación, también está fortaleciendo otras áreas. O sea, hoy día puedes mejorar los profesionales en docencia, los profesionales que después vas a tener en medicina. Todo eso hoy día es con la calidad y el fortalecimiento de la educación. Entonces, de una u otra forma, cuando uno fortalece la educación, no es solamente la educación, sino que uno fortalece un proyecto país, un plan de desarrollo. Son todos esos elementos. Por eso no es tan antojadizo el elemento que hoy día efectivamente la educación es un tema central en el país. No me alcanzará a hablar de toda la reforma educacional, por lo tanto me gustaría que cada uno de ustedes me dijera qué cosa le parece relevante cambiar, aparte de plata, porque hablamos muchas veces de plata y no hablamos de otras cosas, qué cosa les parece relevante modificar en la educación. Pueden elegir desde la educación inicial hasta la universitaria. ¿Qué cosas relevante para ustedes cambiar ahora? Yo creo que hoy día la educación se debería planificar en torno a un plan de desarrollo país. Y no solamente un plan que se enmarque en la demanda y la oferta de los estudiantes de lo que quieren estudiar solamente, sino que efectivamente hoy día en las universidades se piense en la cantidad de, por ejemplo, vacantes que hay para ingenieros, para periodistas, para O sea, tú no eres, médicos, y en ese marco... Tú no eres partidario de que se abren las carreras que se quiera y con la cantidad de vacantes que se quiera. No. O sea, yo creo que hoy día deberíamos planificar la educación en pos de los objetivos que nos planteemos democráticamente como país. Y eso es hoy día lo que está faltando. Hoy día ¿Estás de acuerdo con esta propuesta? O sea, yo creo que es importante, obviamente, enfocarse en eso, pero yo creo que también, por ejemplo, nosotros deberíamos poner el énfasis en que todos los sistemas de educación, ya sea desde lo más básico a la educación superior, sean un espacio de encuentro entre las personas que son distintas. O sea, que no exista, por ejemplo, sistemas de segregación, que las universidades tengan la capacidad de recibir a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos y también que cumplan con ciertos criterios para que así lo hagan. Solo de esa manera nosotros vamos a entender que el espacio educativo es un espacio de encuentro entre el distinto y que eso también mejora también la calidad de las distintas instituciones. Un poco para acotar y para hacer lo que yo te planteo, yo creo que hoy día hay que hacer efectivamente un fortalecimiento de la educación pública, porque hoy día si lo dejamos solamente en la mano de los privados, este proyecto efectivamente se va a seguir regulando por el mercado, y lo que uno tiene que hacer es potenciar hoy día la matrícula estatal, que crezca la matriz pública y que se haga cargo efectivamente de los desafíos del país que hoy día tiene. Va pasando rápido el tiempo. Una cosa que ustedes creen que hay que cambiar cada uno en su universidad, en la católica, que hay que cambiar. Yo creo que avanzar en democracia, que todos los miembros de la comunidad, los trabajadores, las autoridades y los estudiantes tengamos parte efectiva en la toma de decisiones. ¿No hay suficiente democracia en el interior de la Universidad Católica? ¿Y en qué lo nota especialmente? O sea, por ejemplo, que muchas veces hemos visto como las autoridades de la universidad salen hablando de las posturas que se tienen en la interna sin haber consultado necesariamente a los distintos actores que participamos de la misma universidad. Nosotros creemos que la universidad no es, sino que se construye a través de los distintos actores, y en eso también queremos avanzar el próximo año. Daniel, ¿qué hay que cambiar en la Yo Chile? creo que primero la Chile tiene que abrirse al cambio, a cambiar una estructura que tiene anquilosada muchos años. Y ahí en particular, qué cosa creo que hoy día tiene que cambiar, porque ha afectado a sus estudiantes, a la academia, es la desigualdad interna que tiene la Universidad de Chile. La desigualdad que tiene con ciertas facultades que son del primer mundo, de ranking internacional, y otras que hoy día están muy precarizadas por la misma lógica de autofinanciamiento que tenemos dentro de la universidad. Me gustaría saber el planteamiento de ustedes respecto de otros temas que no tienen que ver necesariamente con educación. Ya conocimos algo de lo que piensa Daniel, pero como están ambos, no le vamos a preguntar solo a Sofía, a ambos. Daniel, yo entiendo que tú votaste en las municipales, ¿cierto? Sí, ¿Y tú, voté. Sofía, votaste? Yo no, fui una víctima del CERVEL. ¿Te cambiaron? ¿De dónde a dónde? Me cambiaron de acá en Santiago, en Las Condes, me cambiaron a Machalí, que es de donde yo vengo. Yo soy de Rancagua y siempre había votado acá en Santiago porque nací acá. Y me cambiaron a última hora. ¿Y en Las Condes dónde hubieras votado? ¿Por qué no hubieras votado? ¿Por qué no hubiera votado? Hubiera votado por Soledad Álamos de concejala y hubiera anulado mi voto En alcalde. en alcalde, sí. ¿Qué evaluación tienen respecto de los líderes, ex líderes estudiantiles que ahora están en el Congreso? Transparentémoslo. Tú vienes del NAU, que del NAU surge el movimiento Revolución Democrática, que se transforma en partido político. Está Giorgio Jackson, voy a cambiar. Tú eres del movimiento autónomo. No, o sea, perdón. la Unión Nacional Estudiantil. Tú eres de la Unión Nacional Estudiantil, pero si uno pudiera revisar a quién te sientes más cercano dentro de los líderes, ¿a quién sería? A Boric, sí. Ya, digo, para que transparenteo, para que cuando les hago la pregunta de por quién. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen del rol que han jugado los ex líderes estudiantiles ahora en el Parlamento?
Mira, yo tengo una evaluación súper positiva de lo que ha sido la bancada estudiantil actualmente en el Congreso. ¿Por qué? Porque creo que además de su rol, el rol que tuvieron como líderes estudiantiles, han sido capaces de ir mucho más allá y han sido capaces también de mantener su liderazgo, no solamente en términos de educación, sino que también en otras temáticas. ¿También de Cariola y de Vallejo? ¿Tienes una buena evaluación de ellas también? No tanto como de la bancada. O sea, evalúas mejor estudiantil. a Boric y a Jackson que a Vallejo y a Cariola. Sí. ¿Y por qué ellas las evalúas peor? O sea, yo creo que porque muchas veces cayeron en lo mismo que nosotros hemos criticado desde el movimiento estudiantil, por ejemplo, la reforma actual del gobierno. Yo creo que Boric y Jackson se han mantenido siempre firmes y constantes con sus convicciones, las mismas que plantearon también cuando eran dirigentes estudiantiles. ¿En tu caso? Sí, similar. Yo creo que hoy día hay una nueva generación política que se gestó en el 2011. Si el 2011 logró abrir algunos debates, también generó y forjó nuevas formas de hacer política. Y en particular están hoy día todos esos compañeros y compañeras que están en el Parlamento, están disputando alcaldías también, como fue Jorge Sharp. Y nosotros saludamos obviamente todo ese tipo de iniciativas. Creemos que efectivamente hoy día hay que hacer un cambio en la política y eso viene de las nuevas generaciones, pero también convocando a generaciones más viejas que podrían efectivamente sumarse a estos cambios. ¿Crees que ha habido machismo contra Camila Vallejo específicamente y también contra Carol Cariola? Yo creo que sí. De todas maneras, el machismo no solamente se presenta cuando uno es una figura pública, sino que en todo aspecto de nuestra sociedad, y en ese sentido claramente a ella, al ser figuras públicas, le llega más directamente y sobre todo por las redes sociales, porque la gente con la cultura como está actualmente, cuando tiene una pantalla de por medio, cree que puede decir cualquier cosa y no se cuestiona necesariamente que aunque sean figuras públicas, uno no puede estar atacando por el hecho de ser mujer, menos por eso. ¿A ti te pasó durante la campaña sentir machismo? Muchas veces. ¿En qué? O sea, por ejemplo, un caso particular que me tocó justo antes de candidatearme a la presidencia fue que empezaron a decir que al igual que Camila Vallejo, yo estaba en el lugar por ser para algunas personas más atractiva. Y eso Diga yo creo guapa, que... si la chiquilla es guapa, eso no es un O sea, pecado. no, pero no un pecado, eso no. también es relativo. Eso puede ser mi visión puede ser personal de gusto, mí está bien, misma. Sí. pero los chiquillos adentro en el estudio dicen que sí, que es objetivo, así que no te preocupes. Pero eso no quita ni resta, no pone ni resta en el fondo en que tú estés en el lugar donde estás. ¿A favor o en contra del aborto libre? Yo en lo particular estoy a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo, pero también en mi movimiento político hay diversidad de posturas sobre el mismo tema. Y para cerrar, ¿tienen alguna visión de quién sería un buen presidente para el próximo periodo en Chile o presidenta? Yo hasta ahora creo que ninguno de los candidatos más nombrados, que son Lagos, Piñera, Guillermo en general... ¿No votarías por ninguno de ellos? No votaría por ninguno de ellos, pero también creo que uno tiene que evaluar según los proyectos y las propuestas que van a tener estos candidatos a futuro. No, Lago y Piñera son dos caras de la misma Guillermo. moneda. Y Guillermo yo creo que también, si que se va hoy día con un proyecto como el proyecto de la nueva mayoría, que se cerró las transformaciones, creo que tampoco es una alternativa. ¿No votarían por ninguno de ellos ni siquiera en segunda vuelta? Ni siquiera yo creo. Yo creo Porque hoy que día- ahí... Ah, pero yo les veo un no creo, o sea, tal vez sí. No, porque yo creo es que hoy día efectivamente seguir votando por eso es seguir manteniendo una política que no cambia nada. Y eso lo único que va a seguir provocando es que la gente se siga alejando de las instituciones políticas, de la gente. Y hoy día efectivamente yo creo que hay que ir planteando proyectos alternativos de cambio. Pero el movimiento estudiantil en su rol principal tiene que mantener una autonomía y preocuparse efectivamente de fortalecer la educación pública y sus demandas. Daniel, Sofía, va a haber muchas más ocasiones en que sigamos conversando sobre este y otros temas. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte entonces en lo que se